El tocar fondo no es un retiro de un fin de semana. El tocar fondo requiere mucho más tiempo. Y para tocar fondo hay que soltarse, absolutamente. Esto me lo recuerda la película El Club de la Lucha, The Fight Club. Y se lo dice la sombra Tyler Durden al verdadero Tyler Durden, que es Edward Norton en la película. Hay dos cosas claves. Primero, soltarse, pero soltarse totalmente, quitarse todas las máscaras posibles, que normalmente hay más de una. Y cuando se termina este proceso, luego intentar tocar fondo. Tocar fondo es clave para un cambio radical, curativo. Le hago caso una vez más a Alejandro Jodorowsky cuando hablaba de mutación en lugar de cambio. Para mí también la mutación es una palabra sagrada. El cambio está bien, pero el cambio es leve en cualquier persona que quiera realmente trascender o trascenderse a sí misma. Entonces se exigirá una mutación y la mutación es muy dura. No todos estamos preparados para mutar. Para cambiar muchos, para mutar pocos. Pero la mutación es una alquimia sagrada. Es el solve et coagula. Disuelve y renace. Pero primero hay que disolver, hay que encontrar las cenizas y luego resurgir. También está muy claro el ejemplo del ave fénix. Solve et coagula. Toca fondo. Si no tocas fondo, no vas a sanar completamente. Puedes ponerte parches, innumerables parches, yendo a gurús exteriores que crees que te van a solucionar tus problemas. Simplemente te vas a colocar parches. El tocar fondo es otra cosa. Y el tocar fondo solo puede hablar de ello una persona que realmente lo ha tocado. Y a veces se toca más de una vez fondo, 2 y 3 veces si te son necesarias, porque la conciencia de uno no va a quedar contenta con un simple tocar fondo, sino que te va a requerir algunos más, si es que este es tu proceso de conciencia. Y no es ningún mérito, al contrario, es durísimo. Si tocar fondo una vez ya es duro y dramático, tocar fondo 2 y 3 veces o hasta 4 es terrorífico, pero la recompensa es brutal. No se puede explicar en palabras, hay que vivirlo, hay que morirse de una vez, hay que morirse metafóricamente y a veces con una metáfora que semeja mucho una realidad. Por lo menos hay que organizarse para morir. Y ese organizarse para morir es tocar fondo. Es soltarse con todo. Es muy drástico y muy difícil, es casi imposible, no se preocupen. La mayoría de los que estamos aquí no lo vamos a lograr, pero por lo menos sería interesante que nos aproximemos a ese tocar fondo definitivo. Porque digo, la recompensa es fabulosa. Es descubrir un cofre lleno de perlas, un cofre lleno de oro. Es la personalidad que se disuelve y surge un todo. Y te conviertes en un centro en medio de las circunstancias, como se dice en el taoísmo. Cuando eres centro en medio de todo lo que te envuelve, es la clave absoluta
para el equilibrio psicofísico total. Pero ya digo, primero hay que desprenderse de casi todo, por lo menos del 90% de historias que te cubren y que no sirven para nada. Quedarte con lo esencial y luego estarás dispuesto para tocar fondo, para intentar tocar fondo. En ese ínterin les recomiendo mucho la película The Fight Club, el Club de la Lucha. Véanla y revéanla varias veces. Es una de bastantes que sirven como preparativo o como preliminar para tocar fondo. No es necesario irse a un retiro de 1 o 2 semanas de budismo tibetano, por ejemplo, para tocar fondo. Al contrario, probablemente si se van a un retiro de este tipo, les va a dispersar mucho más la mente en lugar de concentrarla. Es algo que quizás sí digo por experiencia, pero también es mi caso. Yo no digo que un retiro de meditación les sirva a ustedes. Probablemente sí. Señal de que están mucho más avanzados espiritualmente que servidor. Pero en mi caso, este tipo de retiros no me sirvió, al contrario. Me atenazó, me cerró y me llenó de traumas. Insisto, es mi caso personal, no quiero generalizar. Entonces, pues me fui a otra cosa. Y a veces el tocar fondo surge cuando uno ya no puede más, cuando las alertas son tan innombrables, cuando las alertas son tan insistentes que a uno solo le queda el remedio de tocar fondo. Para llegar a tocar fondo se pasa por diversas etapas, muchos avisos emocionales y muchos avisos también físicos, si no le hacemos caso a los emocionales. Hay que moverse, uno tiene que moverse. Si no se mueve de la zona de confort típica, el concepto típico de la New Age, pero por lo menos que sirva para algo, si no se mueve de esta zona de confort es muy difícil tocar fondo. O a veces, si uno no se mueve de su zona de confort, pero su nivel de conciencia le requiere tocar a fondo, va a tocar fondo sí o sí, pero sufriendo mucho. Porque el quedarte anclado en la zona de confort, cuando surge ese inconsciente que le levanta a uno para tocar fondo, para mutar necesariamente, el dolor es mucho más grande que cuando uno se está moviendo. Un ejemplo, ¿cómo surgen esos preliminares? Uno llega de un viaje, hablo de mi caso, uno llega de un viaje, cree que ha hecho muchas cosas, cree que ha tocado fondo, cree que el viaje le ha servido para mucho y luego regresa a su casa. Y luego un buen día o un mal día empieza a tener migraña, leve. El otro día se repite. Con mayor o menor intensidad, eso no importa tanto. El hecho es que ya hay una primera señal. Luego hay un daño corporal X, daño de columna, miembros, brazos, piernas. Luego hay cierta incomodidad sobre todo en el plexo solar, como no podría ser de otra manera. El plexo solar es el almacén de las tensiones. ¿Por qué la mayoría de tensiones se alojan en el plexo? Porque las puedes sentir a un nivel profundo. Es el gut level. Es el dolor visceral, es el nivel visceral.
Y es ahí donde realmente sientes que hay que hacer algo. Y el gut level, el nivel visceral, se puede irradiar a todo el cuerpo y a toda la cabeza. Obviamente corazón, hígado, páncreas, intestinos, columna vertebral, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo. Son alertas, son señales de que uno debe de cambiar, de que tu ser interno pugna por explicarte de la mejor manera que sabe que tienes que cambiar y trascenderlo casi todo. Me estoy metiendo en una fase casi última. Trascenderlo todo es la mutación absoluta. Obviamente hay muchos años en ese ínterin en los cuales uno se está preparando. Uno va, iba a decir pendejeando, bueno, más o menos, va probando cosas, le da la sensación de que está haciendo cambios, de que está evolucionando, pero en su ser interno sabe que esos cambios son superficiales y que no son la solución, ni mucho menos. Es muy duro tocar fondo, muy, muy duro, porque al final, muy probablemente, requerirá un enfrentamiento con tu propia muerte, con una muerte metafórica en un primer instante, pero es necesario este encuentro. Sí, me viene a la memoria la película de Bergman, El séptimo sello, cuando el protagonista está jugando a ajedrez con la muerte. Bueno, eso es un reconocimiento de lo que es la vida, pero me refería en el tête à tête, en el cara a cara con la muerte, y eso es necesario hacerlo, precisamente para perderle miedo y para perderle respeto. Como decían las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, que hablan particularmente de ese encuentro y enfrentamiento con la muerte, deberías enfrentarte a la muerte hasta que la muerte tenga miedo de uno. Eso ya es la solución definitiva. Es una metáfora, obviamente, pero si se interioriza esta frase, sirve. Sirve también como preliminar para ese tocar a fondo, que no deja de ser una noche oscura del alma, pensando en San Juan de la Cruz o en Santa Teresa. Y la noche oscura del alma es precisamente eso, es un tocar fondo que muchas veces no se entiende. Muchas veces la gente lo toma como una experiencia religiosa, pero es mucho más que esto, va mucho más allá de la religión. Es una experiencia mística, un misticismo inconsciente, un misticismo que deja de lado las religiones, que no sirven para nada. Tocar fondo es personal. Te puedes distraer como he dicho, con ciertas experiencias, incluso con ciertas películas, como la que he mencionado, pero uno sabe que tiene que abrirse en canal. Abrirse en canal es soltar los intestinos. Y eso es la mutación verdadera y el tocar fondo, que solo lo saben los que han tocado fondo en algún grado. Sí, son preparativos para la muerte. Uno puede hacer actos de psicomagia, como diría el maestro Alejandro Jodorowsky, actos psicomágicos preparativos rituales para un encuentro con la muerte, si realmente le es necesario a uno. Obviamente no a todos los individuos les va a ser necesaria pasar por esta experiencia, porque hay grados de consciencia. Y si no lo logras en esta existencia, probablemente lo logres en otra. Probablemente, no lo sé.
Pero si te toca eso, si te toca a nivel visceral, ábrete en canal, pierde el miedo, toca a fondo y adelante. Y a veces, como es mi caso, surgen cosas un poco extrañas, como que ya durante los preparativos para tocar fondo, tu campo mental se abre, exactamente, se abre el campo. Se abre el campo, como se diría en New Age, se abre un campo de infinitas posibilidades. Como diría Jacobo Greenberg, se abre el hipercampo, se abre el campo neuronal y entras, como diría también Jacobo, en una alta sinergia, en contenidos de alta sinergia, de alto nivel de conciencia. Y entonces al aproximarte a esta sinergia elevada, te facilita una experiencia mística y un tocar fondo. Ya digo que en una primera instancia no es nada agradable, pero hay que pasar por un dolor para evidentemente conseguir ese proceso alquímico. Ya les digo y les repito que estoy hablando de un proceso casi final, de una existencia trivialmente humana, a poder realmente integrarte en toda plenitud. También, como decía el fundador de la cienciología, Ron Hubbard, para convertirte en un cetano operante. Pero bueno, no quiero meterme en jardines cienciológicos que no los domino y que tampoco es el momento. Pero el símil creo que es válido. Al final tenemos que descubrir ese superhombre interno. Un superhombre que ya llega sin el ego tóxico que nos lleva a cometer errores y a tocar experiencias exteriores como si fueran definitivas. Pero el fuero interno sabe que no lo son. ¿Por qué? Porque visceralmente se siente como un trabajo no logrado. Porque las vísceras queman y los dolores persisten. Y la turbulencia mental, como diría el compañero William Criado, la turbulencia mental persiste. Ya sé que William Criado tiene muy claro el trabajo y lo respeto, absolutamente, aunque él crea que no. Pero cuando tocamos fondo se va la turbulencia. Hayas hecho o no hayas hecho trabajo de hipnosis interdimensional, en este ejemplo, como en el mencionado William. ¿Que puede servir el trabajo de hipnosis como herramienta exterior? Probablemente sí, según sea el nivel de conciencia de la persona. Recuerden que en un vídeo anterior hablé del constructo hipnótico en el que estamos todos metidos. Y entonces vamos brincando de constructo en constructo, de pseudorealidad a pseudorealidad. Y la realidad interdimensional, en mi modesta opinión, no es más que otro constructo hipnótico, del que debemos salir para encontrarnos a nosotros mismos. Sí, a la bestia interna, a eso le gustaría a William, la bestia interna, para evidentemente soltarla definitivamente, porque el poder lo tenemos nosotros. Entonces, hay muchos constructos hipnóticos, muchísimos, los que quieran. Retiros, religiones, meditaciones, hipnosis, constelaciones familiares, que sirven hasta cierto nivel, por supuesto, pero es otro constructo hipnótico. Yo qué sé, infinidad. Y además, infinidad en los que tienes que dejarte una buena lana, un buen dinero. Claro, y eso jode mucho. Entonces, de momento me voy quedando aquí. La verdadera mutación es tocar fondo. Tocar fondo es un encuentro con la muerte.
un encuentro con la disolución, que es peor que la muerte. Si te entregas a esa disolución, casi me atrevería a decir que les puedo garantizar una liberación extrema, una liberación que les va a llegar, no saben cómo, ni cuándo a veces, pero que les llega porque les llega, y de manera abrupta a veces, de manera más pausada otras veces, pero el cambio, la mutación, les reportará esa alegría, esa trascendencia que no es explicable en palabras. Hay que vivirla en el tuétano. Y lo sabrán cuando ya no les duelan las vísceras, cuando el estómago ya no les haga daño, cuando la columna vertebral ya no les duela. Ahí van a saber que el trabajo ya está casi realizado. Luego vendrán más cosas, obviamente. Una sensación de plenitud que en ningún caso es explicable. Hay que vivirla. Una sensación de plenitud donde muy probablemente uno ya trascienda los ejes espacio, tiempo, energía, como delinea perfectamente el profesor Corrado Malanga. Los ejes espacio, tiempo y energía en un único punto. Cuando se trasciendan, probablemente también es una señal de que uno tiene un nivel de conciencia muy amplio. Tiene un nivel de conciencia, como diría Jacobo Greenberg, de alta sinergia neuronal. Es deseable que todos lleguemos hasta esos niveles, tocando esos niveles. Pero la conciencia de uno es muy caprichosa y el dolor y el garrote te va a llegar por donde menos te esperas y en el momento en que menos te esperas. Pero cuando realmente ya las señales que te da el cuerpo ya son francamente máximas, de máxima intensidad, como para no hacerles caso. Pero allá cada quien, si persistes en el no hacer caso a las señales mental corporales, te va a hacer más daño llegar al momento cumbre. Porque claro, es mejor hacerles caso cuando las señales son pocas que hacer caso cuando ya las señales se entremeten entre ellas mismas y causan un cortocircuito de urgencia, cuando ya realmente no puedes más. Cuando en muchas consultas terapéuticas algunos dicen es que ya no puedo más. Muchas veces es un cambio trascendental, una mutación trascendental que tampoco entienden los profesionales de la salud. Porque es así. Pero bueno, no quiero alargarme más en este proceso. Quédense con la película El Club de la Lucha, de momento, como prolegómeno para el tocar fondo. Nada más de momento.